óptimo de la instalación eléctrica. Es por pocas personas sabido que la instalación eléctrica comúnmente se deteriora al paso del tiempo. Y es por el uso, y es por las condiciones atmosféricas o por las condiciones ambientales en el lugar. Es una acción natural que la instalación eléctrica continuamente se vaya degradando. Es natural, es como unos zapatos que se deterioran por caminar y después de un tiempo tenemos que dejarlos y comprar unos nuevos, claro, si tenemos el recurso económico. Lo mismo sucede con la instalación eléctrica, se desgasta, se acaba. Aquí podemos ver una fotografía en la cual hubo un sobrecalentamiento en los contactos de este aparato que estaban, valga la redundancia, en el contacto de la instalación eléctrica. Normalmente puede suceder por dos motivos. Uno, una sobrecarga. Dos, la dilatación de los metales, es decir, cuando aumenta la temperatura en los metales, estos crecen, se dilatan. Cuando disminuye la temperatura, los metales se achican, se contraen. Esto genera, al paso del tiempo, que los contactos estén flojos. Entonces, la acción natural, una de las acciones naturales que daña la instalación eléctrica en los lugares donde hay unión eléctrica es la dilatación de los metales. No lo podemos evitar. Si hay cambios de temperatura y el aparato está en funcionamiento, es con toda certeza que va a haber un falso contacto a través del tiempo. Otra acción natural, llamémosla así, es la provocada por el medio ambiente. El medio ambiente oxida, sulfata o corroe, como dice aquí, nuestros elementos eléctricos, que podrían ser los cables o los contactos, los tomacorrientes, el apagador, el portalámparas, que genera al paso del tiempo nuevamente falso contacto, sobrecalentamiento, incluso fusión de los metales y en casos más graves podría generar un incendio porque al fundirse los metales alcanzan una temperatura verdaderamente elevada. Esas son las dos causas naturales, el medio ambiente y la dilatación de los metales. La acción humana, nosotros mismos que somos los usuarios de la instalación eléctrica, también generamos problemas en la misma instalación eléctrica. Podemos ver en esta fotografía que se agregó un conductor adicional. Quizás había necesidad de poner un contacto, un apagador o algún otro elemento en un lugar en donde no existía. Y el usuario coloca una instalación eléctrica y soluciona momentáneamente su problema. Entonces, la acción humana, lo que nosotros podemos hacer en nuestra instalación que lleve a deteriorar su seguridad, a disminuir su seguridad o a deteriorar un elemento, son las fallas que nosotros mismos estamos provocando. Esto no se genera inmediatamente. Después de muchos años de utilizar una instalación eléctrica de vivienda, también puede ser de una oficina, de una fábrica, de un centro comercial, de una tiendita. Podemos observar que las instalaciones eléctricas han cambiado porque nosotros, los usuarios, hemos hecho eso. Aquí podemos ver dos fotografías en las cuales hay daño natural y daño por intervención humana. En la primera, ya se ha deteriorado tanto el ojillo donde entra el tornillo que soportaba la portalámpara, que ahora el cable es el que está soportando el portalámpara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente es necesario colocar una nueva caja de conexiones. Eso implica tener que realizar una acción del tipo de obra civil, pero de lo contrario los cables están sufriendo una tensión eléctrica, una tensión mecánica que va a lograr una falla eléctrica. En la segunda fotografía lo vemos por intervención humana. El conductor conocido como neutro
esté empalmado, solamente enroscado en los otros conductores. Al paso del tiempo, esto logra que se afloje el contacto, que no haya un contacto sólido, que es lo que tenemos que hacer, colocarle un elemento que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente, digamos, apretado para que por los cambios de temperatura dure un poco más, porque la dilatación finalmente va a lograr que se aflojen los conductores que están ahí. Dice también que su construcción, hasta en la parte de abajo, debe alinearse lo establecido en las normas de instalaciones eléctricas de cualquier país. Si la instalación eléctrica no cumple la normatividad de la instalación eléctrica, la instalación disminuye su seguridad, es decir, el usuario se pone en riesgo de sufrir una descarga eléctrica o perderse la instalación eléctrica por un cortocircuito. En estas dos fotografías se puede ver claramente que hay una pérdida en la seguridad del uso de la energía eléctrica. Dice aquí también, porque estamos viendo la introducción, que el diseño debe ser ejecutada por un profesional, no por el ama de casa. No hay un diseño que lo vaya a hacer llamémosle un plomero, o un albañil, o un carpintero. El diseño lo hace un electricista. La ejecución de la construcción y el mantenimiento, que es el tema que hoy nos ocupa, lo tiene que hacer ¿quién? Un electricista. No es un plomero, no es un carpintero, no es una persona que se dedica a manejar un autobús o un taxi, es un electricista. Y los materiales que va a utilizar son materiales diseñados y fabricados para tal fin, es decir, son materiales de uso eléctrico. Nos basamos mucho en lo que dicen las leyes, los reglamentos y las normas. Dice el reglamento en su artículo 59 del país México, el usuario de la instalación eléctrica está obligado a conservar la instalación en condiciones de recibir en forma segura y permanente el mismo, es decir, está obligado. Él debe de hacer lo suficiente para que la instalación eléctrica reciba la energía en forma segura. La norma de instalaciones eléctricas, en su 4.4.2, nos indica que se recomienda que la instalación eléctrica se pruebe e inspeccione periódicamente, es decir, debemos tener un programa de mantenimiento de nuestra instalación eléctrica. Así como mandamos a arreglar o a revisar nuestro automóvil, también se debe revisar la instalación eléctrica. Hay un punto importante aquí que dice que los accidentes eléctricos son resultado de omisiones en las fallas, de combinación de fallas y omisiones en la instalación eléctrica, que pueden ser humanas o que pueden ser técnicas. ¿Cómo se pueden solucionar? Pues simple y sencillamente atendiendo a la instalación eléctrica, es decir, con un programa de mantenimiento. ¿Quién es el encargado de realizar las acciones del programa? Un electricista. ¿Y quién genera el programa? Normalmente un electricista, porque es la persona que lo sabe. La siguiente sección la denominamos afectación por uso y condiciones atmosféricas. Podemos ver aquí en la fotografía de la lámpara que está colgando, podemos ver un contacto que está roto. Es una condición de uso. Una es humana, se rompió en el uso, y la otra es atmosférica. Las condiciones atmosféricas, la humedad, seguramente dañaron alguna parte de un componente eléctrico. ¿Quién lo tiene que reparar? El electricista. Quizás tenga que contratar un albañil para que haga algunos movimientos, pero el electricista es el que lo tiene que realizar. Aquí podemos observar algunos otros daños generados por uso y por condiciones atmosféricas. El primero es uso. La tubería ya no existe, está corroída. En la parte de atrás de la tubería, pues alcanzamos a observar conductores de color verde en su aislamiento, en su forro. En las otras dos fotografías observamos que los elementos se dañaron por el uso. Uno era un apagador y el otro era un contacto. También podemos analizar qué fue lo que sucedió. El contacto
podemos decir, sobre los elementos eléctricos que forman parte de la instalación no es pero los principales que nosotros llamamos coloquialmente entorchamientos o arroyamientos. Después de ser realizado con de esta instalación eléctrica, está obligado, la México Comisión Federal de Electricidad, nos obliga a tener la instalación en buen estado. Y segundo, nosotros debemos tener la instalación en buen estado, es para nuestra seguridad. Desviaciones de construcción. Aquí vemos un conductor que denominamos coloquialmente cable dúplex. El cable dúplex no debe ser utilizado en una instalación fija. El cable dúplex es para otro uso. No es que esté prohibido, está prohibido, no está permitido. No está permitido para una instalación fija. Aquí en esta instalación podemos ver que en lugar de fusibles tenemos unos alambres y que los conductores que salen del interruptor y que entran al interruptor no están protegidos mecánicamente. Aquí en la perforación del gabinete, el aislamiento del conductor va a sufrir un daño mecánico. Ese daño mecánico lo que va a hacer es que se energice este gabinete y finalmente una persona puede sufrir una descarga eléctrica, un shock o hasta un electrocutamiento. Son desviaciones de la construcción. Aquí podemos observar una instalación eléctrica en la cual la tapa incluso ya no logra entrar, ya no está flotando, está detenida por los mismos conductores que hay aquí. La cantidad de conductores es tan grande que no logra bajar la tapa y posicionarse en su lugar de descanso. Y estos cables y estos tuberías que está aquí son de poliestileno, es decir, son plásticos. El poliestileno no está permitido más que en ahogado en concreto. Sí es un elemento eléctrico, para uso eléctrico, perdón, pero no está ubicado correctamente. Y podemos ver otras desviaciones de construcción. Aquí esta no tiene tapa, este no tiene una tubería. Este se supone que está protegido contra las inclemencias del tiempo, el agua, la nieve, el granizo, pero vemos que tiene una pequeña lámina aquí que intenta protegerlo, roto. Aquí podemos ver las perforaciones. Los conductores eléctricos van dentro de la tubería metálica. ¿Qué casos comunes para colocarlos en la luz directa del sol? Uso de grapas metálicas. A veces tratamos de detener los conductores con una grapa metálica y podemos dañar el aislamiento. Aquí observamos una puerta y unos conductores que están al paso de las personas. Entonces, cuando se abre la puerta, lo primero que hacemos es saltar el conductor. Si no nos damos cuenta, nos tropezamos, nos podemos ir de bruces y golpear la cabeza, las manos, el piso que se dio. Aquí observamos, ¿qué es lo que estamos observando en esas fotografías? Acciones que realiza el usuario. Acciones que él cree que son suficientes para alimentar una lámpara. Pero lo que sucede es que está incrementando el riesgo en el uso de la energía eléctrica. Aquí a través de una ventana está sacando los cables eléctricos. Sí se prende la lámpara, sí ilumina, pero no es la forma correcta en la cual nosotros debemos hacer una instalación de esta naturaleza. Vemos cables que han sido cortados y que están energizados. Uno de los dos es la fase, el otro es el neutro o retorno, como le llaman los electricistas. Está energizado, sí. Una persona puede prender la lámpara y puede sufrir una descarga eléctrica aquí. Aquí otra vez podemos observar que hay una puerta, hay un cable de extensión, aquí está conectado a una televisión
y el cable pasa justamente arriba de la cabeza de las personas. Cuando entran, tienen que levantar el cable porque está junto a su cabeza. Entonces, el acceso a este departamento, a esta vivienda, tiene un cable. ¿Quién hizo la instalación? No la hizo un electricista, la hizo una persona que vive ahí. Entonces, si hacemos una instalación debe ser bien realizada. Y si vamos a dar mantenimiento, si tuvimos que quitar algún elemento aquí, entonces el electricista en su mantenimiento tuvo que haber eliminado esos cables. Tiene que quitarlos. Y aquí el electricista debe colocar los cables de tal suerte que no estén al paso de las personas. Los usuarios se enfrentan a ciertos tipos de problemas en su instalación eléctrica. Dicen que tienen variaciones de luz, es decir, de intensidad luminosa de sus lámparas. Hay insuficiente número de tomacorrientes, entonces tienen que comprar contactos adicionales, contactos múltiples que le llamamos. En algunas ocasiones, con una unidad, un equipo que consume bastante energía, como un horno de microondas, motobombas, estamos hablando de una vivienda, hasta un refrigerador, al encender, puede hacer que se apague algún otro tipo de equipos, quizás un televisor o una computadora de tipo escritorio que no tengan batería. Posibles que se funden algún electrodoméstico da toques, es decir, el usuario convive con ciertos problemas. ¿Y qué es lo que hace? Pues busca consejos de familiares, amigos y vecinos. Debería ser con un electricista. Realiza reparaciones domésticas. Debe ser con un electricista. Desconoce la normatividad eléctrica. No tiene por qué ser un especialista. Por eso le va a llamar al electricista. Conoce pocos materiales. Entonces tiene que hablar del electricista porque el electricista conoce los materiales que deben ser utilizados en la vivienda. ¿Cómo resuelve sus problemas el usuario? Bueno, pues aquí puso una extensión, puso un contacto múltiple y como su sistema eléctrico no tiene el sistema de puesta a tierra, compró unos adaptadores y entonces está simulando que tiene tierra. Entonces, si este cordón va hacia el horno el horno de microondas no tiene protección contra de tierra. Si va a la lavadora, este cordón va a la lavadora o al refrigerador, no tiene protección. Entonces, el usuario está sustituyendo algunos elementos de la instalación eléctrica y él considera que sí funciona, sí prende la lavadora, sí prende el refrigerador, sí inicia el microondas, pero la instalación ha disminuido su seguridad. En este caso muy grave, una instalación eléctrica, los cables fueron, digamos que aislados, si así se le puede llamar, con una bolsa de plástico, con un pedazo de plástico, fueron aislados el neutro y la fase. ¿Quién hizo este aislamiento? El ama de casa. No se le exige que sea una experta. Lo que se le pide es que llame a una persona que sí sepa el electricista para que realice la reparación conducente, la apropiada. Acá hay una pequeña superficie de lo que sería un sistema de tierra para tratar de indicarle al usuario por qué debe tener de sistema de tierra en su casa. Si no lo tiene, hay que ponerlo. Eso es parte de un programa de mantenimiento preventivo o correctivo, ya cuando un aparato está dando toques, como le llamamos coloquialmente. ¿Sabe el usuario eléctrica se gasta? Señor usuario, su instalación eléctrica se gasta y se deteriora por el uso, por las condiciones termogénicas, ¿usted lo sabe? ¿Que es parte de su patrimonio? ¿Que debe ser revisada rutinariamente la instalación eléctrica? ¿Que puede ser obsoleta? ¿Que es necesario actualizarlo? Señor usuario, ¿usted sabe todo esto? ¿No lo sabe? Entonces, hable con un electricista para que él ponga a modo su instalación eléctrica. Señor usuario, usted sabe que si tiene conductores sin aislar, contactos o apagadores dañados, son señales de que hay algo mal en la instalación, de que hay un peligro, de que eso debe ser corregido inmediatamente. ¿Quién lo va a corregir? Un electricista. Y no lo haga usted si no es electricista. Y si es electricista y se dedica a electricidad en una fábrica, es posible que las condiciones de una fábrica y de una vivienda o la normatividad que aplica a una fábrica o a una vivienda
tengan diferencias. Ahorita mismo lo vamos a ver. Si sus conductores se calientan, ¿muestran que hay necesidad de revisión? Señor usuario, la instalación eléctrica tiene limitaciones. No puede usted tomar toda la energía que quiera. Tiene limitaciones porque tiene fusibles, porque cableados de cierta diámetro, de cierta calibre, de cierta capacidad para una corriente. No puede usted demandar toda la corriente que usted quisiera. Y señor usuario, finalmente hay normas. En el caso de México, la norma que nos aplica es la NOM 001-C 2012, que habla sobre la instalación eléctrica. La actualización de la instalación eléctrica la recomendamos que se haga cada 5 años. El electricista, vamos a hablar del electricista. ¿Quién es el electricista? Es un sujeto que se dedica a la instalación, a la energía eléctrica de las instalaciones eléctricas. Puede ser un proyectista, es decir, el que hace los planos, los programas. Puede ser el supervisor de obra, el que está viendo que se ejecute la obra. Puede ser el que hace realmente el trabajo, el que instala el equipo. Puede ser otra persona que supervisa lo que se está realizando. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y cada uno de ellos tiene sus habilidades, conocimientos y obligaciones. También debemos entender que una vivienda, una oficina y una industria tienen características diferentes, que la población en cada uno de ellos es diferente. Luego entonces las instalaciones eléctricas de los diferentes lugares tienen características diferentes, dice aquí. Entonces, una persona que quizá tenga gran capacidad, conocimientos y habilidades para atender la instalación eléctrica de un centro deportivo, quizás no tenga los mismos conocimientos o habilidades para atender una instalación de una estación de combustibles, o de una estación de televisión, o de una fábrica. Es como ir al médico. Una persona va al cardiólogo si tiene algún problema del corazón, y si va a un neurólogo, quizás si tenga algún problema, no lo sé, de su cerebro. Entonces, en el caso de la electricidad, también se parece. Si una persona es muy capaz para una estación de combustibles, quizás haya necesidad de capacitarlo, si entonces va a ir a ver un centro deportivo o un centro de telecomunicaciones o una vivienda. Cada uno de esos tiene características diferentes y hay que tomarlo en cuenta. Dice aquí, no acatar lineamientos normativos es inaceptable. Entonces, esta parte nos indica que el electricista debe tener la capacidad suficiente para atender los servicios que se le están exigiendo, bien ejecute los trabajos, bien deje la instalación eléctrica con gran seguridad para evitar que las personas pudieran sufrir algún tipo de daño en el uso de la energía eléctrica. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Observamos una tubería metálica en el cual en el interior van los conductores eléctricos. Está unida esta pieza con esta otra por medio de cinta de aislar. Aquí faltó un elemento para unir los dos tubos. Le pusieron cinta de aislar para unirlo, quizás para evitar que pudiese entrar el agua al interior de esa tubería. Aquí podemos observar que se utilizó tubería de polietileno y está en el rayo del sol, en la luz solar. La tubería de polietileno ya se dañó, ya no existe. Aquí podemos ver toda la tubería que está rota, pedazos de tubos, porque ya fueron dañados por la exposición a la luz solar. ¿Quién hizo esto? Un electricista. Son desviaciones del electricista. Aquí se colocó un interruptor en la parte de arriba de una puerta. ¿Cómo le voy a dar mantenimiento a la puerta si en principio no la alcanzamos? La puerta tiene 2,20 de altura y esta parte que ¿cómo lo alcanzamos? Tenemos que hablarle a un hombre que mira 2 metros de altura para que haga operar esto, y le que hay que darle mantenimiento. Ponemos una escalera y evitamos que la gente pase, cerramos la puerta. Entonces, la normatividad nos indica qué es lo que tenemos que hacer en estas ocasiones y dónde debemos de colocar
este tipo de elementos eléctricos. Son desviaciones. En este caso pusimos una oficina, aquí es una escuela. No nos estamos desviando de la vivienda, estamos observando que la información que estamos mencionando aquí puede aplicar para otro tipo de lugares. Aquí hay una oficina en la cual se utilizó una canalización de polietileno. Habíamos mencionado que solamente se permite la canalización de polietileno cuando está ahogada en concreto. Los cables, los conductores no deben estar aquí, no deben estar al alcance de las personas, deben ir protegidos mecánicamente contra cualquier daño. Aquí observamos que este gabinete es para interruptores de tipo cuchilla. Se eliminó el interior, lo que conocemos como la masa, y colocamos en su lugar, o alguien colocó en su lugar, un interruptor tipo termomagnético. Es decir, se hizo una improvisación. Esto fabricó, llamémoslo así, fabricó un elemento eléctrico de protección. Eso no está permitido. Nosotros no lo podemos hacer. Los elementos que compramos para la instalación eléctrica deben estar normalizados. Y así podemos seguir, ¿no? Que en lugar de fusibles tiene unos pequeños cables. Esos cables no están protegidos mecánicamente. Entonces, también el electricista puede generar algunos errores. No debemos de permitirlo. Si nosotros somos electricistas, debemos hacer las cosas como marca la normatividad. Es por la seguridad de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Actualización de la instalación eléctrica. Al paso de los años, la instalación eléctrica se va volviendo obsoleta porque aparecen nuevos elementos eléctricos para incrementar la seguridad en el uso de la energía eléctrica. Hemos hablado un poquito del electricista. ¿Quién es el electricista? Dice aquí que es una persona calificada, que tiene habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones eléctricas y los equipos eléctricos, que ha recibido capacitación y seguridad para reconocer y evitar los servicios implicados. Eso quiere decir que cuando nosotros contratamos un electricista, deberíamos de preguntarle, oiga, ¿y usted tiene experiencia en vivienda? O si es una fábrica, oiga, ¿y usted tiene experiencia en la fábrica? ¿O en el hospital? ¿O en la gasolinería? ¿O en el centro de qué sé yo? Porque debe tenerla, porque nosotros estamos poniendo en tus manos nuestra instalación eléctrica, que al final de cuentas va a ser la que podría generar un problema eléctrico en nuestra vivienda. Beneficios de la reparación y actualización. Actualmente, en la mayoría de las viviendas observamos contactos de este tipo, pero si nosotros tuviésemos niños, en este caso de esta fotografía, quizás deberíamos de cambiarlos y utilizar unas protecciones para evitar que el niño pudiera meter sus manos dentro del contacto o que el niño pudiera jalar el cordón. Obligadamente se debe poner este tipo de contactos en lugares como en la zona de lavado, en los exteriores de los patios, en las cocinas y en los baños cuando están sujetos a tener agua porque salpica el agua. Entonces aquí podemos observar que esta instalación eléctrica es necesario actualizarla. Esta instalación eléctrica, la norma hace muchos años sí permitía tener esos contactos de esta naturaleza en los baños, hoy no. Ya al tener este tipo de contacto que tienen protección por falla que una persona entra en contacto con la energía que está aquí y ha conectado este tipo de contacto, la persona está segura de que no va a sufrir una descarga eléctrica. Es la actualización. Indica que debería haber un elemento de protección. Esta se actualiza. Aquí estamos observando en esta fotografía que el contacto solamente tiene dos conductores y la normatividad obliga
Hoy hay que tener 3. Neutro, protección. Protección. Para usar esta instalación eléctrica. En este caso, le cambiaron el contacto y estamos diciendo que hay una simulación de puesta a tierra. Porque cuando este elemento esté debidamente colocado en su caja rectangular, no nos damos cuenta, porque no estamos viendo el interior, no nos damos cuenta que solo tiene 2 cables, debería tener 3, debería tener justamente 3. Aquí hay una actualización, es irremediable que se haga, es un elemento con portafusibles, y podemos observar que la energía eléctrica está al alcance de las manos de las personas. Entonces necesitamos que haya una actualización y un cambio de esos elementos que están por aquí. Realizamos durante algunos años pasados algunas revisiones a casas, a viviendas en el país México, en ciudades como Guadalajara, México, Monterrey, Puebla y Veracruz. Lo que pudimos observar se ve en esta gráfica. El 100% de las viviendas que revisamos no tiene interruptor en zonas húmedas, tiene empalmes mal realizados, tiene canalizaciones el 93% en mal estado, sin sistema de puesta a tierra el 86%, líneas energizadas expuestas el 16%. Es necesario reparar y es necesario actualizar estas instalaciones eléctricas. Estas revisiones se realizaron a 500 viviendas, 100 por cada ciudad. ¿Por qué tenemos que revisar, dictaminar, mantener y actualizar la instalación eléctrica? Incrementar la seguridad en el uso de la energía eléctrica. Es lo que estamos intentando hacer, es mantener la instalación con un alto grado de seguridad para los usuarios, para las personas que están ahí utilizando la energía eléctrica. Dice aquí, objetivo, su seguridad y pertinencia, derivado del tiempo, del uso y de la obsolescencia. No queremos tener una instalación eléctrica obsoleta. Quisiéramos tener una instalación eléctrica completamente actualizada. ¿Cuándo debería ser la revisión, la periodicidad de la revisión? No estimamos que sea más de 5 años. Con 5 años, una instalación eléctrica que se usa en forma normal es suficiente para estar verificando que la seguridad se mantiene. Si ha disminuido por condiciones de uso o condiciones ambientales, atmosféricas o por cambios en la normatividad, entonces cada 5 años la modificamos, cada 5 años la revisamos. Si es necesario cambiar los conductores, si es necesario cambiar tomacorrientes, apagadores, portalámparas, canalizaciones de los conductores, interruptores, cajas de conexión, hay que hacerlo. Es parte del patrimonio, es parte de la vivienda, es parte del patrimonio de los dueños de esa vivienda. Y por supuesto, es la seguridad de las personas que viven ahí, de su físicamente y de los elementos que conforman su casa, qué sé yo, los muebles y la casa misma, la vivienda misma. Los beneficios de la reparación y la actualización dice aquí, pues reducción de riesgo en el uso de la energía eléctrica, disminución de accidentes de origen eléctrico. En este país, México, tenemos aproximadamente 600 muertos por electrocución al año. Es lo que dicen las estadísticas, 600 muertos. En calle, en fábricas, en construcciones. De esos 600, el 35% es en vivienda. El 35% es en vivienda. Y se entiende porque tenemos 30 millones de viviendas en este país. Puede ser que a alguien le parezca que 250 personas que mueren electrocutadas
por vivienda al año en este país de 120 millones de habitantes, podría ser poco. Pero si le preguntamos a la mamá o al papá que perdió a su hijo o a su hija, o le preguntamos al hijo que perdió a su madre o a su padre en una electrocución, la cantidad de 250 es enorme, es gigantesca. Hay que hacer algo para evitarlo. Justamente esta plática tiene uno de sus objetivos es ese, disminuir el riesgo de la energía eléctrica y con ello se va a lograr disminuir los accidentes eléctricos causados en vivienda. Si lo queremos trasladar a una fábrica, a un centro comercial, a una escuela, a un hospital, a un centro religioso, qué sé yo, podemos hacerlo con toda facilidad. Sin embargo, hoy estamos hablando de vivienda. Pero el objetivo es disminuir el riesgo en el uso de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Que las personas tomen acción, le den mantenimiento, no abandonen la instalación eléctrica. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la gente va a tener una instalación segura, que las estadísticas van a disminuir. A cada uno le toca el pedacito en su área profesional o en su actividad. Si a mí en este momento me toca tratar de disminuir los problemas eléctricos, yo espero una disminución. Si hay cambios en un reglamento de tránsito para evitar para lograr que disminuyan los accidentes automovilísticos o las accidentes en carretera, a cada uno nos toca la parte que nos corresponde. A mí, por decir esto, y al usuario, a usted que me esté escuchando, o al electricista que hace los trabajos para disminuirlo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando las estadísticas, a pesar de que se incremente el número de viviendas, a pesar de que se incremente la población de este país, los daños ocasionados por cortocircuito, ya sea electrocución o incendio, no aumenten o, en el mejor de los casos, disminuyan o desaparezcan. Dice aquí reparación, devuelve la seguridad de la instalación eléctrica a un estado anterior. Actualización, incrementa la seguridad derivado de nuevos adelantos en los materiales que se están utilizando en la instalación eléctrica. Conclusiones. 1. Necesitamos atender la instalación eléctrica porque está bastante abandonada en lo que se refiere a vivienda. 2. Esa intervención a la instalación eléctrica debe ser realizada por personas calificadas, es decir, por un electricista, y que se dedique, que tenga el conocimiento y la habilidad para actuar, para atacar una instalación eléctrica de vivienda. Es posible que sea muy bueno para una instalación eléctrica en un centro comercial, pero es posible que tenga algunas diferencias el centro comercial o la gasolinería o el centro educativo, la escuela, el colegio, la universidad de una vivienda. Por eso, la persona que atiende la instalación de vivienda debe saber de vivienda. Y finalmente, 3, el usuario de la instalación eléctrica debe realizar un plan de mantenimiento. Nosotros esperamos que sea cada 5 años, que revise su instalación y que haga los cambios necesarios. Si tiene un costo económico, si el usuario necesita hacer una erogación porque es necesario cambiar algún elemento eléctrico, es parte de su patrimonio. No debe pensar que es un gasto, es mantener el patrimonio que él tiene. Y finalmente, si tienen algún tipo de duda o comentario, o si quieren incrementar, no sé, el conocimiento de lo que aquí se les ha expuesto, pueden comunicarse con nosotros a cualquiera de estos 2 correos que aparecen ahí. También tenemos un sitio que se llama, que es el www.programacasasegura.org.mx, en el cual ustedes pueden encontrar información verdaderamente valiosa, tips para mantener la instalación eléctrica de sus domicilios, de sus viviendas, en condiciones, llamémosle, óptimas de seguridad, no tanto de funcionamiento, que sí es muy importante.
pero también de seguridad en el uso de la energía eléctrica. Alejandro, no sé si me escucha. Claro que sí, ingeniero.